Buenas tardes a todos y bienvenidos a otra sesión del ciclo del Ateneo, Lecturas del Ateneo, en el que vamos a presentar esta obra póstuma de Elizabeth Mulder, el retablo de Salomé Amat, que ha sido editada por la escritora y profesora Pepa Merlo, en la editorial Renacimiento, al cuidado de Cristina Linares, que está aquí también con nosotros, acompañándonos junto con el nieto de la autora, Enrique Dauner. Bueno, yo voy a hablar un poquito así por encima de cada uno de los intervinientes, de Pepa Merlo, que es escritora y profesora granadina en la Universidad de Granada y en la Universidad Internacional de Valencia. Ella es también investigadora de este tema. Publicó una antología de Peces en la Tierra, de poetas mujeres de la generación del 27, y también ha estudiado la obra de Federico García Lorca, publicando la edición última de su último poemario, el Diván del Tamarí, y es también escritora de relatos. Ha publicado un libro de relatos, Todos los fuegos el fuego, y una especie de novela testimonial, El Haza de las Viudas, que fue publicada también por la editorial Renacimiento. Bueno, ella nos hablará ahora de más o menos las peripecias de su edición de este libro de Elizabeth Mulder. Cristina Linares tiene 2 licenciaturas de Filología Inglesa y Filología Francesa y es actualmente editora en la editorial Renacimiento. Ella es también traductora, editó una traducción de Louis-François Gilles, Las Memorias de un recluta de 1808, un libro muy interesante sobre las guerras napoleónicas, y es actualmente directora comercial de la editorial Renacimiento, por cuya labor ha merecido algunos premios, sobre todo por la recuperación de escritoras de este periodo, digamos, de los años que identificamos con la generación del 27, los premios Meridiana y Sevilla, Territorio de Igualdad. Y, digamos, Enrique Dauner, pues es la persona más próxima a la autora. Ha sido fundamental para esta recuperación por su generosidad y por las facilidades que ha dado tanto a los investigadores e investigadoras como a los editores y editoras. Bueno, yo dándole las gracias por estar aquí con nosotros, pues les dejo ya la palabra a ellos. En primer lugar, creo que va a hablar Cristina, ¿no? Sí. Pues cuando quieras, Cristina. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un verdadero placer poder presentar con mis queridos Pepa y Enrique este nuevo título en la editorial Renacimiento, en la editorial Escuela de Plata. Y bueno, quería decir que imagino que muchos de los oyentes o participantes que estáis hoy aquí probablemente hayáis leído también Una sombra entre los dos, que es la primera publicación que se hizo también a cargo de Pepa en Renacimiento hace ya 3 años. Y fue una primera recuperación, yo creo que muy necesaria y que abrió un poco una puerta a un mundo fascinante que es el de Elizabeth Mulder. Creo que quienes hayan tenido el gusto de asomarse por su literatura, imagino que quizás hayáis leído Alba Gray o quizás La historia de Java o quizás otras obras suyas. Y la verdad es que Elizabeth Mulder siempre sorprende, ¿no? por su inmensa calidad, por sus historias trepidantes y adjetivación tan preciosa. Y creo que realmente es un poco, ¿cómo decirlo? Frustrante quizás es la palabra, ¿no? El descubrir una autora medio en la sombra, medio velada y decir que, bueno, con esta calidad tan tremenda que tiene literaria, ¿cómo es que no está en
en el canon, ¿no?, de la historia de nuestra literatura, ocupando una de las primeras filas, porque realmente no faltan motivos, ¿no?, para que se encuentre en esas primeras filas. Y yo creo que, bueno, al final los libros son los que están ahí y son los que hacen que yo creo que la gente al leerlos se da cuenta de una tremenda injusticia, ¿no?, que se ha producido. Estoy convencida, bueno, conociendo un poco la biografía de Elizabeth, sabemos que fue muy precoz, que publicó desde ya muy joven y tuvo un gran talento para la traducción. Y se ve perfectamente en su obra literaria que tenía un don tremendo, era de una genialidad sin igual. Y realmente esta novela póstuma, esta novela inédita que forma parte del final de su vida, es muy buena prueba de ello. Yo creo que el retablo de Salomé Amat es gran literatura y el hecho de que hayamos podido publicarla en Renacimiento me llena de una satisfacción y un orgullo inmensos, porque realmente, bueno, no sé si tengo aquí marcadas muchísimos pasajes que te dejan sin respiración, ¿no? Que dices, Dios mío, cómo me gustaría a mí saber escribir así de bien, saber dictar así de bien. Y bueno, quería por último dar las gracias a Pepa por sus trabajadísimas y encomiables ediciones que está haciendo de recuperación con nosotros y que seguro que seguiremos trabajando recuperando la obra de Elizabeth porque se lo merece. Y también hacer una pequeña mención a Enrique, darle las gracias, porque de vez en cuando lamentablemente te encuentras con herederos que tienen quizás un carácter muy proteccionista, ¿no?, en torno a la obra de sus ancestros y no quieren, son recelosos, ¿no? Y Enrique es todo lo contrario. Enrique es generosidad, es amor, es admiración por su abuela, que muchas veces también te encuentras con herederos que sabes que no han leído la obra de su literato familiar y es una pena, ¿no? Y en el caso de Enrique es todo lo contrario, es realmente inteligencia y un deseo de realmente hacer, insisto, yo creo que hacer justicia literaria es quizás la palabra más justa, valga la redundancia. Yo creo que quien le dé la oportunidad a Elizabeth Müller de leerla no va a quedar descontento, va a quedar al revés, satisfecho, va a quedar embrujado, ¿no?, en este embrujamiento que decía ella. Y bueno, de nuevo no puedo hacer más que felicitar a Pepa y a Enrique y animaros a leer su obra, a leer Sinfonía en Rojo, a leer la historia de Java, por supuesto Una sombra entre los dos, porque veréis muchísima modernidad, pero muchísima fuerza y es una literatura que se bebe aunque no tenga sed y sacia todo. Así que bueno, pues nada, de nuevo muchas gracias y enhorabuena a Pepa y a Enrique. Bueno, gracias a ti, Cristina. Bueno, yo quiero agradecer al Ateneo que nos haya acogido entre sus presentaciones de sus libros, a Cristina siempre, porque siempre está dispuesta a hacer realidad los proyectos que los demás le vamos soltando y planteando y demás, y a Enrique, por supuesto, porque como bien ha dicho Cristina, es muy difícil lidiar muchas veces con herederos. Es terrible y Enrique es todo lo que tú quieras. Aquí están los archivos de mi abuela, aquí están los libros de mi abuela. Yo pasé 2 días allí en el despacho de Elizabeth Müller y sin cortapisa ninguna, y aquí está, y él, lo único que yo quiero es que, bueno, pues los escritos de mi abuela estén ahí. Yo quiero empezar con 2 versos muy pequeños de Pablo Neruda, del poema Tempestad con silencio, que dicen: terminó la tormenta, pero el silencio es otro. A mí estos versos me parece que definen la trayectoria literaria de Elizabeth Müller. Elizabeth Müller, para quien no la conozca,
Es una escritora prolífera, tiene poesía, tiene una infinidad de novelas, tiene relato corto, tiene cuentos infantiles, tiene 2 obras de teatro. Yo la descubrí cuando estaba haciendo la antología de Peces en la Tierra, y la descubrí con encontré este librito, no sé si lo ven, que se llama Sinfonía en Rojo, y de este librito leí el libro entero, por supuesto, pero 2 poemas que en 1929 me parecieron súper valientes, también porque yo estaba ya de poema a mi hijo, a mi marido, a la flor de lis y a la primavera un poco cansada, y de pronto me topo con este libro, con un poema que se llama Roja, toda roja, vi siempre la vida, y con un poema que se llama Rebeldía, en el que dice: Señor, ya no más hiel, quiero un momento ser yo quien el atroz látigo empuñe. Hastiado de lo injusto, del tormento, el león que hay en mí protesta y gruñe. Señor, ni sumisión ni mansedumbre quiero, no soporto lo inicuo de mi yugo. Soy rayo, río, volcán, soy muchedumbre, no tolero cadenas ni verdugo. Señor, ya no más hiel, que mi garganta, la inhumana ponzoña más no aguanta, mi corazón congestionado estalla y una roja visión me va exaltando. Si he de morir, que sea matando, como muere el soldado en la batalla. Me pareció brutal encontrarme con esto escrito en 1929, y empecé a leer a Elizabeth Mulder y empecé a leer sus libros de poemas, que son menos, pero entré en la narrativa y me di cuenta de que Elizabeth Mulder era fundamentalmente una brutal narradora. Era una narradora increíble, moderna. Era una narradora que compendiaba a la perfección la tradición narrativa inglesa, pero también la literatura, una literatura muy, muy, muy actual, muy moderna. Una sombra entre los dos, que es la primera novela que ella publica, que Renacimiento editó en Espuela de Plata, es una novela que, sin ser un panfleto feminista, porque no lo es, sin embargo sí que evidencia que aquella sociedad moderna de la Segunda República, en la que parecía que la mujer tenía cabida y podía hacer cualquier cosa, pues la realidad no era así. Cuando se casaba la mujer, la cirujana en este caso, que era la protagonista, tenía que bueno, pues seguir las órdenes del marido y ser primero esposa y luego pues la profesión que hubiese elegido, ¿no? Tiene un parón narrativo, como, bueno, tuvo un parón este país, que fueron los 3 años de la guerra, y luego escribe y publica Preludio a la muerte, y a partir de ahí no para. De escribir novelas, de escribir cuentos, tiene un pequeño libro de relatos que se llama Una china en casa, que son maravillosos. El propio relato que da título al libro de cuentos, Una china en casa, es de una modernidad brutal. Decía tormenta y silencio. Ella fue una tormenta en vida, y fue una tormenta en el sentido en el que no había nadie que pasara por Barcelona que no pidiera audiencia, por decirlo de algún modo, a Elizabeth Mulder. En sus cartas, que se conservan muy bien, ahora las tiene la Universidad de Barcelona, en sus cartas están, bueno, hay nombres de todo tipo, desde de la intelectualidad más tradicional del momento, de los años 40-50, más en pleno franquismo, hasta Victoria Kent, ¿no? Por ejemplo. Y todo el mundo que iba a Barcelona quería ver a Elizabeth Mulder, y quien no iba a Barcelona le escribía pidiéndole consejo: por favor, corrígeme esta obra o esta otra obra. Cartas geniales, las que empiezan con querida mía o querida doña Elizabeth Mulder y terminan con Moncherí o hola amiga, o ¿no? Que se va viendo esa relación de amistad, ¿no? Como ella convierte con quien quería también, porque Elizabeth Mulder era muy látigo, ¿no? También, como dice, bueno, de la personalidad ya nos hablará su nieto Enrique, ¿no? Pero hay cartas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, de Carmen Conde, en el que una carta de 1944 donde le dice: me acuerdo de ti, me he acordado de ti a lo largo de un largo tiempo,
Mi recuerdo es verdadero, no vendrá a Madrid nunca, quisiera verte, hablar contigo de tus libros, es posible que te dedique una nota de elogio, ya sabes mi anticriticismo, muy pronto, ya te la enviaré entonces, ¿no? Carta de Salvador Espriu, ahí cada novela que escribía, cada libro que escribía Salvador Espriu se lo enviaba a Elizabeth Mulder y pidiéndole que se lo corrigiera, que le dijera algo, tenía muy mala letra, a mí me costó muchísimo leer sus cartas y alguna, por ejemplo, empieza diciendo cuánta congoja, cuánto me acongoja la incomodidad de mi letra, ¿no? Le dice en una, cuánto me afligen las molestias que mis libros le han causado y el trabajo que con ellos y sus comentarios se ha tomado, es decir, en casi todas las cartas, la de Victoria Kemp, que está escrita en papel timbrado de la suite Hotel Madrid, y dice, recibirá mi viejo libro 4 años en París, mucho agradeceré un juicio sobre esos trozos que pretenden ser un resumen de mi año de clandestinidad vivido en Francia, con mi agradecimiento en mi más alta estimación y amistad. Bueno, Concha Espina, son inmensas las cartas que hay de confesiones personales, cómo le cuenta su divorcio, cómo le cuenta su vida en pareja, las cartas de Consuelo Vergés, que fue la traductora de Stendhal en España, cuando después de haber pasado años traduciendo a Stendhal, se la censuran y le dicen que no puede publicarla, y entonces le escribe una carta, ¿no?, diciéndole que qué va a ser ahora de su vida, que para ella Stendhal es como su marido, que en fin está cabradísima. Bueno, no la voy a leer porque es muy, muy larga la carta, ¿no? Pero lo que quiero un poco con esto es demostrar que Elizabeth Mulder durante toda su vida, antes de la guerra, que ya cada libro que salía tenía crítica en los diarios, cada novela, después de la guerra, que cada novela, cada libro aparecía en diario, en La Vanguardia, ella misma, y hacía crítica en La Vanguardia, como traductora fue la que introdujo, pues, entre otros, no sé, a Baudelaire, por ejemplo. Ella muere y desaparece su nombre, y desaparece su libro, y desaparece con ella entera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé. El patriarcado, que le llaman ahora, yo directamente digo que por machismo, se ha tendido a pensar muchas veces, sin leer la obra de esta autora, no solo de Elizabeth Mulder, sino de muchas otras, que eran cursiles, por ejemplo, era literatura cursi. El propio Juan Manuel de Prada definió las novelas de Elizabeth Mulder como novelas rosa. No hay ni una novela de Elizabeth Mulder que sea una novela rosa, por lo menos que yo haya leído, y creo que me las he leído todas. Son novelas de una modernidad increíble, desde la primera, desde Una sombra entre los dos, pasando por El hombre que acabó en las islas, que es una de mis favoritas, o Alba Gray, y esta última, El retablo de Salomé Amat. En El retablo de Salomé Amat, ella misma en una entrevista dijo que su idea era de alguna manera intentar hacer una saga femenina. Ella intentaba contar una historia de distintas generaciones, muchas generaciones de mujeres, ¿no? Y al final lo redujo a madre e hija. Ella tenía una obsesión que se ve en todas sus novelas de una manera o de otra, con el personaje de su madre. No sé si Enrique luego pues querrá hablarnos un poco o no, pero tenía una obsesión con el personaje de su madre, y describe, ella hacía las construcciones de sus personajes son magníficas, pero hay dos tipos de mujeres que se repiten, una que es la femme fatale, pero con un paso más allá, porque es una femme fatale asocial, no antisocial, sino asocial, es decir, poco le importa poco lo que tiene alrededor, y egoísmo, es un poco egoísta y tal. Y otra mujer que es la que va de alguna manera a ser la víctima de esta otra mujer, ¿no? Yo creo que un poco ella refleja su relación con su madre, que un poco
de alguna manera es madre e hija la que bueno, pues está ahí la literatura, bueno, pues ya saben que de alguna manera la usamos consciente y conscientemente para salvarnos o para perdernos, ¿no? No sé, o para salvar y perder nuestras propias obsesiones. El retablo fue una novela que ella dictó porque ella estaba ciega, fue su última novela, la escribió cuando ella era muy mayor y la dictó a dos personas, una su secretaria y otra su sobrina, Silvia, a quien va dirigida, a quien va dedicada la novela. Entonces, bueno, Silvia era más jovencita y cuando uno tiene el manuscrito mecanografiado tanto por la que fue su secretaria como por Silvia, y va leyendo ese manuscrito, porque ha sido una labor ardua la que he hecho, ¿no? Porque claro, estaba dictado, pero uno se da cuenta de la capacidad oral que tenía Elizabeth Mulder. Escribía narrando, es decir, una cosa brutal. Ella reduce a dos esa saga que en principio pretendió que fuese una saga muy, muy larga, madre e hija, y le pone el retablo de Salomé Amat. Como todos los genios, hace las cosas de modo que los demás no nos damos cuenta, pero nos están llevando por donde ellos quieren y nos están influyendo. Ponerle el nombre a la protagonista de Salomé no es algo baladí. Nosotros oímos el nombre Salomé y nos viene toda una tradición a la cabeza, ya juzgamos y prejuzgamos, sabemos que ese personaje cómo va a ser, porque nos viene la Salomé que engaña para conseguir algo no pone ese nombre de una manera arbitraria, ella pone el nombre de Salomé sabiendo lo que hace, y es un doble juego, porque si nos vamos a la Biblia, y leemos los distintos pasajes, los pasajes contados por los distintos evangelios de Salomé, en ningún momento aparece el nombre de Salomé, siempre es la hija de Herodia, la hija de tal, pero no aparece el nombre de Salomé. Son estos juegos, bueno, y es un retablo, ella coloca el retablo de Salomé Amat. ¿Qué es un retablo? El retablo es esta escultura, grupos escultóricos que están detrás de los altares y que nos van a contar pues la vida de Jesucristo, la saga, nos cuenta algo, ¿no? Ella nos va a contar, bueno, pretendía al principio que fuese una saga mucho más larga y quedó en una relación madre-hija, que no es tampoco simplemente una relación madre-hija, porque en Elizabeth Mulder nada es lo que parece, siempre hay detrás una carga en todos los sentidos, hay una crítica de un tipo de sociedad y ella critica evidenciando, es decir, ella no dice esta sociedad es mala o esta sociedad es buena, no, simplemente la muestra ahí y tú, lector, te das cuenta que es una sociedad buena o mala o ese modo de actuar es bueno o malo. Con una prosa limpia, como ha dicho Cristina, no, más limpísima, con una prosa muy moderna, ¿no? Esa construcción de los personajes principales, pero sobre todo, que es lo que arma, desde mi punto de vista, bien una novela y que hace que una novela sea eso, son los secundarios, esos personajes secundarios que ella construye de un modo maravilloso, ¿no? Y son el armazón real de la novela, ¿no? Lo que hace que la novela no tambalee, no es simplemente los personajes principales, ¿no? Y luego esos desenlaces que ella son desenlaces que ella magistralmente, y sobre todo en esta última novela, en Salomé Amat, ella te los está mostrando o avisando desde la primera página. Es decir, desde la primera página predispone al lector para decir, bueno, aquí va a pasar algo y esto no lo sé, no sé yo, a mí me da que no va a ser muy bueno. Ella te va predisponiendo todo el tiempo, que es lo que hace también que sus novelas, que sus narraciones sean tan modernas, te va predisponiendo, pero lo hace de tal modo que el lector se deja llevar,
se deja llevar, pero se deja llevar de un modo impresionante. Hay novelas de ella, El retablo, esta novela, su última novela, El hombre que terminó en la isla o Una sombra entre los dos, que son novelas que se leen en una tarde. Y además son novelas que dices, es que no puedo dejar de leerlas, ¿no? Es decir, necesito saber qué va a pasar, aunque ya sé que creo que sé lo que va a pasar, ¿no? Que esa es la magia de la narrativa de Elizabeth Mulder. Entre medias te va metiendo pequeños pildorazos de magnífico, mágico y maravilloso, ¿no? Sobre el arte, sobre la sociedad, sobre la mujer, sobre todos los temas, sobre la propia literatura, ¿no? Te va construyendo sus propias poéticas, ¿no? Con pildoritas que son absolutas y totalmente maravillosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, el arte no es la vida, sino la superación de la vida, ¿no? Eso está en personaje, ¿no? Te va metiendo ahí sus pildoritas, su propia concepción del mundo, ¿no? De la política, de la sociedad, de la literatura, de todo. A veces se ríe porque otro de los elementos de Elizabeth Mulder brutales es la ironía. Es irónica, hasta a veces pasarse, ¿no? Y se ríe, por ejemplo, de la propia ironía, pues de la propia literatura, construyendo un personaje que ridiculiza, ¿no? Como, además, así como el que no quiere la cosa. Elizabeth Mulder es una de las grandes autoras de nuestro país, es una de las grandes autoras del siglo XX, es una de las grandes poetas y sobre todo una de las grandes narradoras, que la historia de la literatura ha aparcado en una esquina como a muchas otras. Es una narradora moderna donde la haya, que no tiene que desmerecer absolutamente nada a ninguno de sus coetáneos, incluso a ninguno de algunos narradores posteriores, incluso diría yo. Y que ha caído en esa bolsa en la que la mujer, y sobre todo la mujer de aquella época, era cursi, de novela rosa, de novela de amor. No hay amor en las novelas de Elizabeth Mulder, no son novelas de amor. No falta la novela de amor, pero no son precisamente novelas de amor ninguna, ¿no? Ha caído en un cliché, en ese cliché en el que durante mucho tiempo se ha metido a la autora, a las mujeres, y hay que sacarla de ahí, a ella y a otras muchas mujeres más. Yo invito a que descubran a Elizabeth Mulder con Una sombra entre los dos, que fue su primera novela, y verán que ella apuntaba, y con El retablo de Salomé Amat, que es su novela inédita, y por supuesto, entre medias, ahí está El hombre que acabó en la isla, o Alba Grey, o Preludio a la muerte, que son novelas fantásticas. De Preludio a la muerte incluso se hizo una película que luego la censura no permitió que se estrenara, se llamaba Verónica, esa película, y hay cartas maravillosas entre la correspondencia de Elizabeth Mulder con Concha Espina de su decepción. Ella se llevó una decepción muy grande porque la película no se iba a estrenar porque la censura no lo quería, no quiso. Preludio a la muerte es una novela también fantástica, ¿no? Poco más que decir, ¿no? Es decir, estamos ante una narradora de una calidad magnífica, y que el público ahora tiene que redescubrir, puesto que, pues ha estado en la sombra, ¿no? Yo no sé por qué, yo he pensado a veces que el hecho de que era catalana, pues en España se miraba de soslayo, el hecho de que escribiera en español, en Cataluña tampoco, no lo sé, francamente no lo sé, no sé por qué tanto silencio cuando ella levantó tanta tormenta, ¿no? Por eso los versos de Neruda al principio, no puedo entenderlo, porque hay otras autoras que han permanecido en el silencio, pero tampoco tuvieron durante su vida
mucha relevancia, fuesen mejores o peores como poetas o como narradoras, ¿no? Pero el caso de Elizabeth Mulder es que es extraño por lo que comentaba al principio, ¿no? Porque estaba en todos los periódicos, los premios más importantes, sacó a flote a muchas poetas jóvenes, tuvo mucho que ver en algunos premios Nadal, por ejemplo, en fin, que era una persona que estaba ahí en la vida activa cultural de este país. Y eso es lo que más, su silencio después de su muerte es lo que más me impresiona, siendo como era una narradora maravillosa. Y yo por mi parte, no sé, le cedo la palabra, no me quiero enrollar más tampoco, le cedo la palabra a Enrique, que seguro que va a contar cosas mucho más interesantes, que la conoció un poquito, más que yo. Un poquito, sí. Un poquito. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Sí, sí, muy bien. Bueno, ante todo deciros que el trabajo que habéis hecho ha sido estupendo para poner al acceso de la gente pues un libro que se había quedado en el fondo de un armario. Yo creo que os comenté tanto a ti como a Cristina cuando un día pues salieron las carpetas del fondo del armario y que había muchas carpetas con texto de Salomé Amat. Algunas estaban mecanografiadas, otras no. Estaba el trabajo de Silvia y de la secretaria que dices que me parece que era Cuca Mesa. Era Cuca Mesa, sí, yo creo. Para que se hagan una idea los que no conocían el texto, no sé si podéis ver claramente cómo era una cuartilla escrita por mi abuela. No es letra cuneiforme, o sea, es realmente lo que escribía mi abuela, ¿no? O sea, ante un texto escrito así, el que tanto Silvia Castells como Cuca se decidiesen a primero a mecanografiar lo que había y luego a seguir en dictado, pues es una labor arqueológica casi, ¿no? Sobre todo con mi abuela delante, porque mi abuela, como habéis dicho, Elizabeth, era una persona de armas tomar y que no tenía pelos en la lengua. Si alguien hacía algo que no le parecía correcta, decía, esto es una basura y lo puedes tirar. O sea, quizá fue esta forma suya de amar al pan y al vino lo que hizo que su número de amistades pues no fuese demasiado importante, ¿no? Y que a veces pues se topase con personas que a lo mejor eran muy influyentes y que a ella le daba igual, ¿no? O sea, era una persona que iba muy a la suya. Por eso nos llevábamos bien, porque yo también, ¿no? Y entonces, lo de rescatar todo su legado, como has dicho, ha sido un trabajo más duro de lo que parece, porque yo no es que me topase con un entorno familiar en el que se negaban a que se publicasen cosas de Elizabeth o que hubiese un celo para guardar todo este material, ¿no? Sino que fallecido mi padre, que él sí que, ya habéis visto vosotras, tanto Pepa como Cristina, habéis visto todo el material en el despacho, cómo estaba todo empaquetado, clasificado y demás. Exceptuando mi padre, que falleció en el 2012, el resto de la familia lo que quería hacer era destruir el legado de mi abuela. O sea, yo no es que haya logrado vencer un celo, sino vencer a un container, que es a donde iba a parar todo, ¿no? O sea, todavía hoy en día, hace pocos días, hablando con Ana Caballé, estuvimos comiendo juntos la semana pasada, me comentaba que había visto a mi hermana y que el afán de ella era haberlo destruido todo. O sea, originales, biblioteca, muebles de mi abuela, fotografías, absolutamente todo. O sea, tierra quemada. O sea, que en vez de pasar una catedrática o profesora como tú o una editora como Cristina, que la veo muy seria, lo que habría pasado es a Tila directamente, ¿no? Entonces, de eso es lo que lo hemos salvado. Y de eso, por eso, la lucha también con Ana Caballé de llevarnos hasta los muebles que usó mi abuela. Y hubo que desmontar una ventana para sacarlos. Pero, en fin, fue el asunto y
al ir desmontando los muebles, todavía hoy me han salido papeles nuevos. Porque claro, abres cajas y cajitas y carpetas y a veces crees que aquella carpeta azul ya la habías abierto, pero habías abierto otro azul, como 50 más que son iguales, ¿no? Y entonces, pues siguen saliendo, igual que me ha salido un álbum con fotos del rodaje de Verónica, que yo no recordaba haberlas visto jamás. Fotos que están ahí con las cámaras, los focos, los actores, ella metiéndoles bronca, tiene cara de estar, esto no es lo que tenéis que hacer, pero bueno, era su estilo, ¿no? Pero quiero decir, incluso esto que no lo habíamos visto, ¿no? Incluso como la posibilidad de otros finales para Salomé Amat. Pero es que son cosas que yo hasta hace un par de días no tenía constancia de eso. ¿Por qué? Pues porque de todo el despacho de mi abuela, que vosotros habéis visto, que había una cantidad enorme de material, lo que hice fue meterlo en cajas de plástico grandes. O sea, me fui al Leroy Merlin y cargué cajas y me lo llevé todo al garaje de casa. Pero pensé, hay que de entrada salvarlo de la crema, después ya veremos. Pero es que si no lo salvábamos así, no se salvaba, ¿no? Entonces, por eso, pues, saliendo los manuscritos, estos, porque de estos hojas han salido más. De mi abuela han salido bastantes cosas. Ha salido incluso esta curiosa dedicatoria que antes os lo enseñaba y que me la había mandado a mí. Decía, para todo, 1978, o sea, la cosa tiene 43 años, y hasta que Dios quiera. Te deseo serenidad, trabajo, orden, salud, estética y constancia. Toma ya. Sí, pero di que constancia está subrayado. Sí, porque si no tienes constancia, lo demás sirve muy poco, ¿no? Comentabas antes también de Salvador Espriu. De Salvador Espriu tenía ya bastantes libros dedicados por él, que los rescaté yo. Y resultó que yo aprendí a descifrar la letra de Salvador Espriu. Una letra diminuta que tenías que ir con lupa intentando leerlo. Resulta que Salvador Espriu era muy aficionado a los acuarios, igual que yo. Cuando quería mandarle algo a mi abuela, decía, pasa a buscarlo. Entonces iba yo y, bueno, pasábamos la tarde hablando y sobre peces. Pero bueno, tuve la suerte de conocer a muchas personas del entorno de mi abuela y ella, a su vez, también del mío, porque a veces hacíamos en casa pues, reuniones que venían amigos míos, que eran fotógrafos, artistas, actores, gente que conoció también de este mundillo. Y al principio mi abuela oía desde lejos y al final acababa infiltrada en el conjunto, integrándose perfectamente, ¿no? O sea, al final hacemos fiestas, sí, y con mi abuela, ¿estará tu abuela? Preguntan, sí, estará. Y le gustaba llevar la batuta y la copa. Porque mi abuela dejó de fumar el día que le dijeron que le afectaba mucho la vista. Uno de los problemas que tenía con la vista era el humo del tabaco. Y ella un día me dice, mira, he ido al médico y me han dicho, porque fumaba un montón, fumaba 2 o 3 paquetes cada día. Y dice, me ha dicho el médico que deje de fumar. Y dice, ¿ves esto? Coge un cigarrillo, me lo enseña y dice, ¿tú crees que este me va a vencer a mí? Anda ya, a papelera con él. Y no vuelve a fumar. Es una persona que podía tomar medidas así drásticas, duras, y que en mi propio entorno familiar, primero, no se la apreció en lo que valía. Hombre, ahora veo un montón de gente. Ahora. ¿Ahora? Sí, no. Ahora se te ve bien, se te ve grande y bien. Sí, se me ve grande y bien. Se me ve alto y claro. Sí. En el entorno familiar no se le apreciaba mucho porque primero, era una persona dominante. Era una persona con un sentido del humor duro. Claro, una persona que sea un poco dominante, inteligente, con sentido del humor duro, guapa, que ha tenido éxito en lo suyo, esto no se le perdona a nadie. Esto es absolutamente imperdonable. Esto ahí no tienes salvación. Esto también se lo comentaba yo hace poco a mi hija, que con 28 años es ingeniera. Le dije, lo vas a tener duro en esta vida, Ariana. Digo, porque guapa, inteligente, espabilada, que haces de todo, lo vas a tener mal.
O sea, te van a ir a de huello. Como ya sabéis, todas las mujeres, que eso pasa. O sea, pasa en todos los ambientes. Mi abuela pues topó con esto y con su costumbre de que no hacía concesiones a nadie. Creo que Pepa y Cristina habéis visto entre las cartas una que le mandó Salvador Dalí, no sé si la recordáis, porque había tenido mi abuelo una discusión con Ana María Dalí, la hermana del pintor, que era escritora, y le viene a decir: querida Elizabeth, siento mucho lo que ha sucedido con mi hermana Ana María, pero comprenderás que nadie tiene la obligación de ser inteligente. O sea, con lo cual también retrataba. Este sentido del humor, tuve el placer de conocer a Dalí cuando venía a veces por casa, que era muy amigo de mi abuela, y hablar con él por teléfono. Tenía esta forma así un poco a cuchilla, ¿no? Claro, mucha gente no lo entendía, por ejemplo, mi madre jamás lo entendió, y a mi padre supongo que le hizo pasar bastantes malos ratos también. Por otro lado, el entorno que había de amistades de mi abuela, me refiero a pintores, escritores, gente de teatro, de cine, de todo, que a veces se reunían por casa. Para mí era un estímulo, a mí me encantaba aquella gente. No eran como que dicen: no, que han venido los amigos de la abuela. Pues, uff, te puedes morir. No, los amigos de la abuela aquí eran cosas serias. O sea, es decir, el cubo de basura salía lleno hasta arriba de botellas vacías de whisky y demás cosas. O sea, es decir, cuando había reuniones de mi abuela la cosa era muy seria. Para una gente más conservadora, como era la familia de mi madre o que intentaba ser mi padre, era un poco un contraste un poco duro. Entonces no se aceptaba muy bien. Bueno, esta mujer, ¿de qué va? Pero esta mujer le daba igual. O sea, si tenía que desaparecer, desaparecía, ¿no? Y además le interesaban muchísimas cosas. Esto es un aspecto de mi abuela que no se tenía muy en cuenta, quizás, pero ella tenía una mentalidad muy amplia. Muy amplia. Le podía apasionar todo, o sea, desde el crecimiento de una planta a cómo nacían unos peces, cosa que estuve observando a veces en los acuarios que yo tengo y que tenía y que sigo teniendo, a ver cómo nacen, a ver viajes extraños que yo había hecho. Hay unas cartas a Consuelo Verges en que le explica de cuando yo estaba en el Tíbet. Tú lo has visto, ¿no? Sí. Y bueno, se apasionaba por todo, por la fotografía, por el cine. Le gustaba llevarme al cine y luego comentar películas pero sobre todo sobre aspectos técnicos del rodaje. Pues recuerdo Espartaco, que yo era un niño, Espartaco, decir, ¿cómo Stanley Kubrick mueve aquí toda esta masa de gente? Seguro que los numera. Luego me enteré que sí, que en efecto los numeraba. Luego quitaban los números, ¿no? O cuando fuimos a ver Lawrence de Arabia, que ya cuando la estrenaron fuimos el mismo día, porque quería ver a ver qué habían hecho, porque ella tradujo las obras de Lawrence. La rebelión en el desierto lo había traducido ella. Y había tenido algún contacto con él cuando ella era muy joven, que no se llevaban nada bien. Y bueno, salió contenta, pero eran temas así muy amplios. Lo mismo me podía interesar ver cuando me veía que estaba yo arreglando la moto o cualquier cosa. Cualquier tema le podía apasionar. No era que yo solamente literatura y aquí no salgo. No, pues un coche fantástico descapotable o un trasto viejo o, no digamos ya, un animal, un perro. Bueno, esto era sagrado, ¿no? O sea, era una mentalidad muy amplia, que con el paso de los años se fue cerrando su núcleo de amistades. Ella misma, por la pérdida de visión, se fue encogiendo un poquito, y con la familia, pues contactos, la verdad es que prácticamente ninguno. Solamente hablábamos, bueno, yo me pasaba horas y horas y horas hablando, y a veces pasaba algunos secretos, como este que aparece aquí en los papeles, que a vosotros, creo que a Pepa y Álvaro yo os lo he enseñado. A ver, ¿por dónde lo veré? ¿Lo veis este papel? La letra es catastrófica, pero yo os lo digo, estaba aquí entre las cosas que me ponía ella para casos de emergencia, ¿no? Una vez me puso un papel
porque ella en la casa que vivíamos estaba en la habitación al lado de la mía, una casa muy grande, antigua, me puso un papelito que ponía: muchacho, no te cases nunca con una mujer vulgar, aunque sea hermosa. Dice, porque la belleza es lo primero que se pierde y la vulgaridad es lo último que queda. Además, que se me puso. Y esto para emergencia, decía tomarse lo que pone en este papelito, que pone Patricia Cóctel: 1/3 de Campari, 1/3 de vodka y 1/3 de Grand Marnier, etiqueta roja. Poner hielo, mezclar y tomar. Algún día que nos reunamos lo tenemos que probar, sí. Si lo llegó a saber Enrique, cuando estaba haciendo la edición de Una sombra entre los dos, me hubiera estado bebiendo el cóctel Patricia. Claro, estos son papeles que me han salido estos días. Es que para quien no lo sepa, Patricia es la protagonista de la novela Una sombra entre los dos. Y quería hacer un pequeño apunte que me ha hecho mucha gracia en cuanto a la descripción de la personalidad de su abuela que ha hecho Enrique. He encontrado un pasaje que justamente dice, como bueno, al fin y al cabo los personajes que uno escribe tienen mucho de uno mismo, ¿no? Dice, de ella tenía, según decían todos, la belleza. Nadie mencionaba, como si fuese algo dañoso para su hermosura, la entereza de su manera de ser y su fuerte, aunque delicada personalidad. Esa idea de, ¿no?, un poco machista de tiene que ser guapa pero ya está, ¿no? Que no tenga una fuerte personalidad y que no tenga entereza, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia, me ha recordado a la propia Elizabeth. Claro, es que eso no te lo perdona a nadie. Si tienes cualidades, no te lo perdona a nadie, lo sabes. Lástima que no hayas podido conocer porque habríais congeniado. Pero bueno. Me habría encantado, sí, la verdad. Por eso ya sabes que hace bastantes años empecé con la idea de que había que recuperar la obra, y cuando se hacía ferias del libro en Barcelona, ferias de editores, me visité a todo el mundo. Varios años no conseguía nada, ni respuestas, hasta que se hizo una edición de Las noches del gato verde, lo hizo Editorial Siruela, pero ahí se volvió a atascar la cosa hasta que habéis empezado vosotros, ¿no? Y me empeñé en Las noches del gato verde porque era un libro que lo escribió para mí. Para mí lo dedicó y se hicieron para ediciones y luego se extinguió. Curioso. ¿Los cuentos del viejo reloj? Los cuentos del viejo reloj también lo tengo, si está escrito para Irene Cuadras. Irene Cuadras todavía vive, tiene 80 y pico de años, y hace unos meses me llamó, creo que os lo dije, que había encontrado el reloj. El reloj. Pero tengo que ir a buscar, pero tiene una caja. Pero ese libro no se ha vuelto a editar. Lo del hombre que acabó en las islas, quizás sí que para que dar un empujón a Cristina. Sí, lo leí estas navidades, se lo decía antes a Pepa, y es sublime. Antes comentaba Pepa justamente el tema de los personajes secundarios y la tía. Tengo marcadas páginas y páginas de monólogos que hace sobre las flores y comparándolos con personalidades y tal, que darían para... bueno, la veía como muy visual, ¿no? Igual que Una sombra entre los dos, son libros muy cinematográficos y que harían Eso es delicia. Eso es lo que te iba a decir. Siempre está el tema cinematográfico por algún lado. Lo que tú acabas de decir, la importancia de los secundarios. Una película, por buenos que sean los protagonistas, como los secundarios fallen, ahí se hunde todo. Los protagonistas flojos, pero si los secundarios son buenos, salvamos la película. Y muchas de las propias descripciones que ella hace en las novelas, desde Una sombra entre los dos hasta El retablo, en todas, hay momentos en los que son escenas cinematográficas. Es decir, recuerdo ahora una escena de Una sombra entre los dos, él oye un ruido, el hermano sale fuera y el viento está subiendo la hoja caídas, tal. O sea, de pronto te describe imágenes que son imágenes absolutamente, totalmente cinematográficas. En El retablo lo mismo, en El hombre que acabó en la isla. O sea, son... Las escenas las imagino en película.
Exactamente, ella la va viendo, ¿no? Como si fuese una película, que por otro lado también ese modo de escribir o ese modo de construir el espacio de la narrativa es muy moderno, porque es el cine el que nos ha educado en ese sentido, ¿no? Ella era apasionada, te digo, era apasionada del cine y también de la música. Y me acuerdo un día que estaba un par de amigos míos, también un par de amigos de mi padre, señores profundos, sesudos y importantes, y estaban hablando de música. Entonces preguntaba a mi abuela, bueno, ¿y usted qué es lo que...? Pensando pues que soltaría, no sé, Strauss o Wagner. Dijo que sí, que todo esto le parece muy bien, también le gustaba mucho Frank Sinatra, pero para ella, que como Elvis Presley nadie. Los dejó con un palmo de narices. Y ella me dijo, no, es que yo creo que el futuro es el rock. El futuro es el rock. Y me acuerdo que ella fue en Nueva York, fue a ver cuando se estrenó Hair, se fueron varias óperas rock que le gustaban, vamos. Kus. Y una de sus favoritas que era El hombre de la Mancha, como ópera así más moderna. Pero vamos que el rock para ella era fundamental. Y te lo decía una persona de 80 y tantos años. Claro, Y los demás pensarse en lo que quisieran. Hay una cosa, Enrique, que me llamó mucho la atención, que un poco hice mención en el prólogo del retablo de Salomé Amat, y es el hecho de que dedique la novela, que es su última novela, y yo creo que ella sabía, estaba ciega, la estaba dictando, yo creo que ella sabía que era su última novela, o podía intuir que era su última novela, y se la dedica a su padre, a mi padre en su ausencia siempre presente, ¿no? O sea, que la última novela que ella va a escribir esté ahí, ¿no? Esa dedicatoria a su padre, ¿no? Esa relación con el padre que ella, con su padre, ¿no? Que ella tuvo, que fue... Su padre también era un personaje de mucho cuidado, ¿eh? Es que por ahí voy, para que cuente un poquillo. Había un personaje de mucho cuidado porque murió en el año 55, que era el año que cumplía 80 años, pero el hombre pues era pintor muy bueno, muy bueno. Tengo aquí en casa bastantes cuadros suyos, a la altura de cualquier pintor de su época, de Casas, de My Friend. Era un pintor muy bueno, pero llegó un momento en que dijo que había que hacer algo por los demás y que quiso hacerse médico. Y como pues con 50 y tantos años se apunta a la Facultad de Medicina y se saca la carrera en 3 años. Se saca la carrera y una estudiante de primero también, claro. Con la cual se llevaban pues casi 40 años o 30 y pico de años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él se había divorciado de la que realmente era mi bisabuela, o sea, la madre de mi abuela. La madre de mi abuela vivía con otro señor, él vivía con esta chica que era muy joven y bueno, pasaron la guerra en el País Vasco y demás, ¿no? Cuando mi bisabuelo murió, mi bisabuela real, o sea, la madre de mi abuela, decidió casarse con el señor con el que llevaba años conviviendo y yo tuve el honor de ir a la boda de mis bisabuelos. Y decir que tampoco es frecuente. Pero bueno, ahí estuvimos, ¿no? Y mi bisabuelo, pues les digo, un personaje de aquellos de a todo o nada. O sea, se enfadaba con la familia, pues se iba a la Pampa de Argentina durante 3 años a trabajar con los gauchos, y sin manías, ¿eh? Y si a alguien le ofendía o se mosqueaba con nadie, me había contado su segunda mujer, Josefina, una excelente y bellísima persona, que murió hace poco. Me comentaba que un día iban paseando el perro, que le encantaban los animales, como todos en la familia, paseando su perrito, y pasan por delante de una portería de una casa, el portero sale y le da una patada y dice, no quiero que los perros se acerquen. Le hace daño al perro. Entonces mi bisabuelo, que aparte de pintor y médico, era boxeador, le dio un puñetazo de mucho cuidado
al portero, que lo tumbó, y el hombre, que era bastante bruto, se levanta al portero y dice, esto no quedará así. Mi abuelo le mira la cara y dice, no, soy médico, esto se hincha. Y se tuvieron que ir antes de que la cosa acabase peor, ¿no? Pero anécdotas como esta hay montones, montones. Y muchas las he ido recuperando a base de que me había gustado en su época pues, hablar con ellos y he encontrado, hoy mismo he encontrado un montón de fotos que yo no conocía en un álbum de este tamaño, de bolsillo, de mi bisabuelo y en el País Vasco y en Barcelona y bueno, todo aquí tenemos a mi abuela. Es un retrato hecho por su padre, ¿no? Este retrato, Enrique. Sí, sí. Este lo tengo yo, este cuadro, sí. Sí, lo tomé de allí de la casa, la foto. Es que lo tengo yo físicamente porque lo querían quemar también. Con todo. Estoy a la pira. O sea, y todos los que hay, con este peinado que hoy volvería a estar de moda. Sí. Cristina no, porque el pelo es distinto. Pero ¿por qué por qué querían deshacerse? No entiendo este desapego. Borrar la historia de mi abuela. Principalmente mis hermanas. ¿Pero por qué? Porque nunca se llevaron con ellas. Por un motivo parecido al de la hermana de Salvador Dalí. Y hasta ahí puedo leer. ¿Y no habrá tenido eso que ver un poco en ese silencio posterior, inmediato? Sí, claro. Mi madre y mis hermanas, pues la idea era eliminar, ¿no? O sea, todo lo que habéis visto vosotros, aquellos muebles llenos de originales, de libros. Bueno, aparte de todos los libros que se ha llevado Ana Caballero a la Universidad de Barcelona, que yo te digo que hay unos 1.500 o sí que ya están fichados, computerizados, pero hay muchísimos más. Todos los que estaban dedicados a ella, dedicados a mi abuela, los tengo yo en cajas guardados porque de momento me los voy a llevar porque os quiero fotografiar todas las dedicatorias. Claro. Estamos hablando otra vez de unos 800 libros. De un montón de material, porque las dedicatorias también son muy interesantes. O sea, también reflejan el ecosistema en el que se movía. Porque puede ser una dedicatoria fría para fulanito, ya está, firmado tal, o puede ser una dedicatoria de página y media, como las hay, ¿no? Todas las dedicatorias, bueno, ya las habéis visto, de Concha Espina, de Consuelo Verges, de H.G. Wells, incluso, me han salido unos cuantos más. Y H.G. Wells, que decía escribía aquellas novelas de ciencia ficción de invasión de los extraterrestres, la guerra de los mundos, el viaje de la Tierra a la Luna, el hombre invisible, todas estas cosas. Y mi abuela, que lo conocía, decía, parece mentira que este señor escriba estas cosas. Es un tío seco, aburrido, terriblemente aburrido, sin el más mínimo sentido del humor, que va siempre con su chaqueta de tweed, parece un profesor universitario frustrado, misógino, parece... Y luego abres la cabeza y no ves lo que sale. Por eso, ¿cómo puede engañar la gente, ¿no? Porque a veces, hablando con personas, a veces me imagino, bueno, pues se moverá de esta manera o de la otra. Dice, pero es que este señor era una cosa terriblemente aburrida. Bueno, pues así sería, ¿no? Y tantos personajes y tantas cartas, toda la correspondencia que se está ahora ordenando en Barcelona, porque claro, a mí me han salido carpetas y carpetas y cajas y detrás del armario había más todavía y todavía no he acabado. Pues tenemos que sacarlas, Enrique, esa correspondencia que vi la última vez que estuve contigo en Barcelona. Ahí hay cosas de Consuelo Verges, de Concha Espina, maravillosas, y eso es realmente un legado que tiene que salir a la luz. Dentro de 7 días voy precisamente a Málaga a presentar el epistolario de Victoria Kent, Victoria Ocampo y Gabriela Mistral, un epistolario entre las tres que además es muy interesante porque es de ida y vuelta. Y es que es un legado único, es que estas cartas donde
donde conocemos su vida, cómo se relacionan entre ellas, qué opinan de la obra de una, de otras, qué hacen por ayudarse entre sí, ¿no? Esa sororidad, es oro. Y no solo eso, sino que son un testimonio de la época también en muchos momentos. Por ejemplo, las cartas de Concha Espina, cuando le cuenta lo que ella siente con su marido y las necesidades del divorcio, por ejemplo, son emocionantes. O las cartas de Consuelo Vergés, la mayor parte de las cartas de Consuelo, además, ella guardó copias. Y entonces están todas las cartas, la carta que Consuelo le envía y la respuesta que le da Elizabeth, ¿no? Entonces están todas las... Yo eso, gracias a la generosidad de Enrique, que las estuve escaneando todas y las tengo, me las traje, ¿te acuerdas, no, Enrique? Con el cacharrito te vas pasando por encima, ¿no? Sí, con el cacharrito. El cacharrito es que le hizo... Lo tengo aquí, el cacharrito, no sé, está conmigo siempre, ¿eh? Es un escáner de estos de chiquititos, y entonces pues esto es genial cuando vas a una biblioteca donde no te dejan, pues tú haces shum y ya está, te lo traes. Eso hice yo también con textos de Chávez Nogales en Berlín, sí. Y te sientes una especie de Indiana Jones / en Misión Imposible. Y sí, eso además no daña para nada el material. Claro, es que es mejor incluso que la fotocopia, porque tiene una luz menos potente que una fotocopiadora y es mejor. Pero y esas cartas son documentos brutales, ¿no? La propia de que antes os comentaba, ¿no? De cuando le escribe Consuelo a Elizabeth diciéndole me acaban de censurar la obra de Stendhal. Ella se había dedicado años a traducir a Stendhal y ella era la que iba a publicar a Stendhal y esa carta es de una te están dando la contestación de Elizabeth diciéndole es horrible, en qué país vivimos, qué barbaridad, qué tal, en fin. Son testimonios no solo de la persona, o no solo desde el punto de vista femenino, ¿no? De cómo, sino también de la propia sociedad, incluso si me apuran las cartas, ves el tono, por ejemplo, las cartas de Pemán son geniales, porque solo le habla del tiempo en Jerez, que es muy bonito, de la maravillosa floración de las bulbos de no sé qué, que están empezando, es decir, como unos escritores consideran y otros no. Hay una carta magnífica en la que pide ayuda Camilo José Cela a Elizabeth Mulder por ayuda económica, para ayuda a otro exiliado, en fin, son cartas, son testimonios de una época con personajes, en fin, que son muy interesantes, la propia vida de Consuelo y fue impresionante, ¿no? La carta de Camilo José Cela sería anterior a aquella famosa cena, ¿no? Cuenta la cena. Te puedo decir de qué año es. Cuenta la cena. La cena que vino a comer, bueno, vino a cenar a la casa Camilo José Cela y a mitad de la cena empezó a soltar algunas palabras malsonantes, cosa que mi abuela no podía soportar, y estaba el hombre comiendo y mi abuela llama a la sirvienta que tiene entonces y dice: Juana, traiga el abrigo del señor Cela porque se va. Y el hombre con la boca, ¿no? La carta es del 8 de agosto de 1975, esa carta. Es pidiéndole dinero para ayudar para ayudar, la tengo aquí. Aquí está. Mil gracias por tus generosas palabras de solidaridad, por tu ayuda. El heroico viejo Corpus Varga. Corpus Varga. Sí. Claro, bien se merece que se le eche una mano. La cosa va por buen camino y confío en que pueda venirse a morir a España. Es todo lo que pide. Es de Camilo José Cela. ¿No? Andrés García, claro, Corpus Varga. Un documento muy interesante por la importancia que tiene Corpus Varga, pero también un poco por ver cómo esas cosas no eran blancas y negras, sino que había unos tonos grises en todo ese problema de los que se quedaron y los que se exiliaron, ¿eh? Cómo está Camilo José Cela haciendo toda una campaña de ayuda
para que Corpus pueda venir a morirse a España, ¿no? Que no lo consiguió. Que no lo consiguió. A pesar de la carta de que dice parece que lo estamos consiguiendo, no lo consiguió, murió, creo que fue en Perú, ¿no? En el exilio. O sea sí, como otro tema que también se ha tocado muy poco respecto a mi abuela era la importancia que tuvo en lo del el resucitar del teatro griego en Barcelona. Del Grec, ¿no? De los espectáculos del Grec, ¿no? Y yo toda la documentación y material que encontré lo di en Barcelona, en el Instituto del Teatro, porque hay toda la preparación de la temporada 1.0 del Teatro Grec. Los ensayos se hacían en casa, los figurines y la ropa se cortaban en planchador de casa, los ensayos se hacían en el jardín, el atrecho se preparaba en el garaje y adelante, ¿no? No sé si os conté que casualmente localicé al autor de los dibujos del vestuario de aquellas temporadas del Grec. ¿No? Yo encontré dibujos muy bonitos del vestuario. Yo sabía que el que lo había hecho se llamaba Enrique Méndez. Lo localicé porque yo a él lo había conocido en Hamburgo hace muchos años. Lo localicé, ya muy mayor, y tuve el gesto de dedicármelos, ¿no? A los dibujos preciosos del vestuario del griego, ¿no? Ella apoyada por su incondicional Dolilatz. Dolilatz, que es otro personaje realmente importante del que sale mucho en toda documentación que cedía el Instituto del Teatro. Que hace poco me comunicaron que todo eso ya estaba ordenado, clasificado, informatizado. Qué bien. Y al abasto de quien quiera hacer trabajos con ello. Igual que lo de Ana Caballé, que me comentó que también ya hay alguien haciendo alguna tesis doctoral y trabajándolo. Para eso es este material, para que alguien lo trabaje, no para que se pudra en un garaje, ni para que a dos irresponsables lo tiren a un contenedor. Claro. O sea, Claro. entonces, material Es historia de Elizabeth Mulder, es historia de nuestra historia de la literatura, ¿no? Y como comentabas antes, no es solo de historia de una persona que escribía, es de todo el entorno, de todo el asunto que hubo, ¿no? Claro. Como otro personaje que aparece y que ahora veo que hay interés por ella también es Carmen Manrubia. Carmen Manrubia, íntima amiga de mi abuela. Y el otro día estuvimos también con la profesora de la Universidad de Gerona, que le interesa mucho el tema y le he pasado fotos antiguas de Carmen Manrubia de joven y cosas que ni conocía, ¿no? O sea, todo esto le dije el otro día en la comida con Ana Caballero, le dije, pues mira, exprimirme a tope y aprovechar que aún tengo algo de memoria, pero el día en que yo no esté, pues aquí ponemos punto final. Bueno, seguimos otras, ¿no? Sí, pero sí que sería interesante a ti hacerte una entrevista larga y grabarla. ¿Sí? A ver, Enrique, no vayas a contar lo del peluquero de la isla a nadie, eso nada, eso solo lo sabemos Cristina, tú y yo, porque eso saldrá, pero claro, no, eso no puedes contarlo, porque quitas la sorpresa. El hierro. Sí. Claro, Sí, pero no lo cuentes, eso es no lo puedes tremendo, contar. tremendo. Ahora está de moda el hierro también. Contaré lo del peluquero de Caracas, que ese es otro. Sí, el de Caracas lo puedes hablar, pero el del hierro no, o sea, ni una palabra. Eso no lo cuentes, porque si no... El de Caracas es muy bueno también, ¿eh? Ese no os lo he contado. Cuéntalo. No, ya os lo contaremos un día. Hay una historia con un, Sí, sí. con un peluquero en Caracas que, como dicen en Canarias... Pero tiene que... ¿Pero tu abuela tiene que ver en el de Caracas también? No. Claro, tiene que ver. Ah, entonces no lo cuentes. No lo cuentes porque se puede unir los dos peluqueros. No lo cuentes. Ha sido peluquero en Barcelona, el hombre emigró a Venezuela y yo en un viaje que hice a Venezuela me dijo, pues si vas, ve a verlo y aquí allá. Fui a verlo y ya lo explicaremos. Eso. Y punto suspensivo. Sí, eso no lo cuentes porque quitan la sorpresa de eso va a ser el inicio, vamos, el arranque de
Si os parece, la futura biografía, sí. si os parece podríamos pues, abrir por si alguien quiere comentar algo, ¿no? Sí. O Perfecto, sí. Las preguntar preguntas. alguna cosa, en fin. Entonces voy a abrir la pantalla entera. Ahí está Almudena con la mano alzada, Almudena Rubio. Voy a abrirle Abre. el audio. Los controlas tú todos los audios. Sí, ahora mismo sí. A ver si soy capaz. ¿Soy capaz? ¿Se me oye? Sí, se Ya te oye, Almudena. puede, Hola a todos. Lo primero es saludar a todos los amigos que veo por ahí, que me encantan estas presentaciones por eso, para veros las caras. Y luego deciros que la presentación ha sido un éxito porque ha cumplido su objetivo, que es que creo que todos tenemos unas ganas locas de leer a Elizabeth Mulder. Pero además a mí personalmente lo que me está interesando casi más que su obra es el personaje, la persona, la figura de Elizabeth Mulder. Quizá por todo lo que estáis contando, ¿no? Y por esa faceta también de representar una parte de nuestra historia. Así que mi pregunta es para los tres, para el heredero, para la editora y para la otra editora. ¿Una biografía? ¿Para cuándo? Claro. Sí, eso es lo que estábamos diciendo, que no contara lo del peluquero porque va a ser el inicio de la futura biografía que se hará, que estoy yo ya pensándolo en la cabeza. Y a la editora, pues lo tiene que sacar o sí, porque está comprometida públicamente y esto queda en la onda y en las redes. Lo estoy. Si no se compromete, no volvemos a pasear en moto. Es verdad, nadie he recorrido Barcelona en moto gracias a Enrique y me llevó a ver el legado de su abuela. Tuve en las manos el dibujo original a mano del portadista que hizo Embrujamiento y las cartas, y la verdad es que todavía sigo emocionada, ¿no? de poder haber estado en contacto con todo ese material tan valioso. Y sí, la verdad es que siempre la presentación que hicimos hace un par de años ya quizás de Una sombra entre los dos en el Ateneo de Barcelona, es que es eso, Mulder te invita, ¿no? Tuvo una vida tan trepidante, hay tantísimas anécdotas, tantísimas historias y que no conocemos, por supuesto, que conoce Enrique y Pepa, que dan para varias biografías, varios tomos. Lo bueno es que la mayoría de las anécdotas, la mayoría de los temas de mi abuela, disponemos de material gráfico, disponemos de fotografías. Claro. Así mismo, claro. Miles. Una biografía con su foto, claro, con su foto. De cada época tenemos miles de fotografías ordenadas, además. Estoy en ello estos días. Bueno, el padre de Enrique hizo una labor que para un filólogo o para una filóloga en mi caso, cuando yo estuve allí en casa de Enrique, en el despacho de Elizabeth, y empezó a sacar las carpetas, un investigador, una investigadora no sabe cómo decir gracias, porque tienes carpetas de cartas, año tal, tu ordenada. Normalmente cuando uno está investigando se encuentra pues un sobre que vuelca, que están papeles mezclados de cartas con no sé qué cosa más o tal, y hizo una labor de clasificación, recortes de periódico, por fecha, el periódico, en sus álbumes pegados, o sea, hizo un trabajo, que hizo ese trabajo que el filólogo agradece, más, ¿no? Todavía me aparecen cosas como esta. Aparecieron con recortes de periódico, más fotos, más escritos de mi abuela, van saliendo. Lo único que me temo que mi padre hizo un trabajo, bueno, claro, estaba ya jubilado, era mayor, hizo un trabajo de ordenar mucho material. Lo que tengo la duda de si no hizo también un trabajo de censura. Bueno, yo lo que he estado revisando en las cartas, no, desde luego. Por lo menos las que hay, no parece que haya censura. Y en lo que yo he estado revisando más a fondo últimamente, que son los recortes de prensa, que me traje escaneado y tal, parece que tampoco, porque está incluso, en fin, está todo. No parece, no sé hasta qué punto en las cartas pues quito más, porque bueno, tú sabes que hubo una parte de la correspondencia en que yo te dije que
prefería no ver por ahora, que si escribía la biografía, entonces sí. Y no, yo ya ahí no llego, pero no tiene pinta o no parece, ¿no? Por lo que yo he revisado. Y el tema Martínez allí, sí. Yo creo que es que le fastidio, pero hay también recortes sobre eso, ¿no? Hay algunos recortes sobre eso, no lo sé. A lo mejor le fastidiaba más lo que había alrededor que él, no sé. Pues Por No eso, quiero entrar. pero por eso yo pienso que sería muy interesante que le hicieseis a Enrique una entrevista a tumba abierta. Es que hay que hacérsela, porque si no, no se puede hacer una biografía. Y esa entrevista, quien sea, guardarla, porque puede ser como un índice para luego moverse entre los materiales, ¿no? Yo creo que eso sería importante hacerlo. Porque, yo te digo, de la familia vais a topar con un muro, bueno, ya lo sabes. O sea, Claro, no, ahí no hay nada que hacer. no hay nada que hacer. Luego, de la gente de la edad de mi abuela, pues ya no queda nadie. Claro. Prácticamente nadie. Pero... Aquí hay otra pregunta por aquí, Álvaro. ¿Quién? Sí, Antonio. Antonio quiere hablar, efectivamente, sí. Antonio Lara. Sí, yo estaba escuchando muy atento, aparte de que mi nieto estaba por ahí por el FaceTime, pero no he podido estar con él esta tarde. He estado escuchando muy atentamente porque me ha encantado, desde luego, cómo habéis enfocado y cómo habéis aproximado la figura de esta autora. Y no solamente eso, sino todas las pinceladas que habéis dado alrededor de su vida y su nieto, que obviamente nos ha marcado un interés profundo para que conozcamos y nos aproximemos a Elizabeth, ¿no? Yo espero que esa biografía de la que estáis hablando, pues que se escriba y salga pronto, porque a mí me ha venido a la cabeza todo el trabajo que yo estuve haciendo en su momento con Matilde Canto Fernández, que ya sabéis que es una granadina exiliada en México durante 30 años, tuvo su protagonismo en la Segunda República y que me permitió a mí escribir la biografía de Matilde Canto, que se editó en el año 2010, ¿no? Y bueno, pues todo esto es un trabajo apasionante, porque para mí, hombre, Enrique está hablando de que tiene ahí lo más grande. Bueno, de Matilde Canto no me encontró lo más grande, porque bueno, ella después de haber estado exiliada 30 años en México, cuando vuelve en el año 68 y definitivamente en el 69, pues trae poquito. Básicamente casi todo lo que haya en los archivos está o en el Archivo General de la Administración o está en el Archivo General de la Nación de México, ¿no? Que es donde yo me puse en contacto para que me mandaran alguna información al respecto sobre su estancia allí en México durante ese tiempo. Ella fue al final funcionaria de la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano con el general Cárdenas, y bueno, estuvo allí trabajando hasta que se jubiló, lógicamente, con muchos de los exiliados que se tuvieron que buscar la vida, ¿no? Bueno, quiero decir que me ha llevado a ese tiempo en el que yo estuve inmerso en esa búsqueda de información sobre Matilde Canto y bueno, sobre ella tengo yo parte de su legado, tengo personalmente, ¿no? Pero bueno, es una cosa minúscula, pero bueno, para mí valiosísima y suficiente como también para permitirme ahondar un poquito en la vida de ella. Así que os agradezco muchísimo pues este rato que nos habéis brindado a todos y a todas los que estamos aquí, pero bueno, especialmente a mí porque me ha llevado así. Muchas gracias, Antonio. Y ánimo, ¿eh? Y ánimo que hay que sacar eso para adelante. Ahí está Teresa, Tete, Álvaro, Tete quiere... Te abro, espera. Ya puede. ¿Puede? ¿No? Sí. Espera, que te lo he quitado otra vez. Ahora. No me mueva, ya. Ahora Sí. Ahora puede. Bueno. Es que Álvaro silencia a las señoras casadas. Ya lo sé.
Bueno, primero ha estado fantástico volveros a escuchar. Ya cuando hicisteis la presentación de Una sombra entre los dos, fue un placer conocer a Enrique también y charlar con él de motos. Y a mí me queda una cosa, porque claro, estamos escuchando, ¿no?, de que, bueno, que tenía un carácter que hacía que al final le quedasen pocos amigos, en la familia tampoco lo tuvo fácil, pero es que es muy llamativo que no tuviese, o sea, con todo ese elenco de personas que se rodeaban de tanto nivel, ¿cómo no al salir? O sea, yo la primera vez que escuché hablar de Elizabeth Mulder fue a Pepa recitando en Peces en la Tierra, la de Roja, y a partir de ahí, siendo amiga de Pepa, vas adentrándote, pero es una desconocida a nivel popular, ¿no? A niveles más selectos está empezando a ser conocida, pero yo recomiendo el libro de Elizabeth Mulder y me dicen, ¿pero esa quién es? Entonces, me parece increíble, me parece, no, ¿habría alguna conspiración política, algo más allá de lo familiar? No, piensa, a ver, mi abuela vivía en Barcelona, ¿no? Vivió siempre en Barcelona o vivió en Sitges, pero no escribía en catalán. Vale. El primer problema. Entonces, fuera de España, fuera de Cataluña, en España se consideraba a veces como una escritora extranjera. Elizabeth Mulder, eso suena claro. El padre de mi abuela, el que he comentado antes, que era todo un personaje también, había nacido en Palencia, el señor. Era de Palencia. Más castellano que Palencia, ya empieza a ser difícil la cosa. Sí. Está Valladolid y Palencia. Es complicado. Bueno, es que la madre de él, o sea, la madre de este señor era de Valladolid. Por eso. Nacer en Palencia con madre de Valladolid es que eres un pata negra. Es que más ya no se puede pedir. Entonces, mi abuela, entre que era rubia, guapa, etcétera. Pongo otra vez. Sí. Pásame una copia. Una carpeta. Además, muchas fotos se las hacía yo. Porque además, yo cuando empezaba a hacer fotos ya me dijo, te has de comprar una cámara buena, una reflex, y un viaje a Japón me la trajo ella, aquí, como este retrato, ¿no? Está mayor, está guapísima. Entonces, sí. Claro, había este problema, se la consideraba una extranjera. Claro, hablaba muchos idiomas. Mi abuela pues hablaba en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en ruso, tenía sus conocimientos de árabe y siempre se la consideraba extranjera, aunque ella era de Barcelona, hasta el punto que cuando fuimos a hablar con el Ateneo, ¿te acuerdas, Cristina? Cuando fuimos a intentar hacer la presentación en el Ateneo, primeras veces que fui al Ateneo, me dijeron que no. Esta señora no escribió en catalán. No. Hasta que un día nos llamaron del Ateneo, que nos ponían en la sala, ¿te acuerdas? La sala estupenda que tuvimos, porque mi abuela había dado un montón de conferencias en el Ateneo y la había apoyado en épocas difíciles. Entonces dijeron, un momento, espera. Sí. Entonces, mi abuela le daba igual que fuese en catalán, que fuese en bable o en ruso. O sea, es decir, ella lo único que no soportaba era la vulgaridad o la estupidez, pero por idiomas o por estar con un tipo de gente, con una comunidad u otra, pues le daba igual. Le daba igual, como un sitio que le encantaba a ella era Canarias, y Canarias tenía muchas amistades, como Pino Ojeda, pintora y también escritora, Pinito del Oro, la trapecista, íntima amiga de mi abuela, aunque ahí el trapecio no era lo suyo, pero bueno. Pero se empezó a gusto en todas partes, como con sus repetidos viajes a Estados Unidos, cuando fue a dar conferencias en Boston sobre literatura española. Y yo le preguntaba, bueno, pero ahí hay interés por esto. Dice, no, es una cosa muy de minorías, pero es que en Estados Unidos una minoría es muchísima gente. Claro. Una minoría
Pues claro, es muchísima gente. Mm. Aquí a Estados Unidos. Entonces, ella tenía una mente muy amplia. Muy amplia. Luego, Por eso te digo. a nivel personal, su vida personal fue compleja, sí. La relación con mi abuelo, o sea, con su marido, fue compleja. Aunque últimamente han aparecido cartas, Pepa. Así, pues eso ya sabes, Eso tiene Ana todo. Han aparecido cartas de mi abuelo a mi abuela, que mi abuelo estaba en Barcelona y mi abuela estaba en el Montseny, esa montaña aquí a unos 50 kilómetros de Barcelona, que estaba allí, según dicen, porque el niño estaba enfermo. El niño era mi padre, entonces yo no sé qué le iba a pasar, pero había cartas y a él le habían detectado ya que tenía algún problema de riñón, pero que él estaba convencido de que se iba a curar, de que iba a salir adelante. Pero estas cartas son de un mes de agosto y él murió aquel mes de octubre. Del final. Pero las cartas eran muy correctas, o sea, al menos en las cartas no se detectaba una tensión, que luego fuese por otro lado, pues eso sí. Ante todo, mi abuela siempre optaba por hacer las cosas con mucha elegancia, ¿no? Fuese lo que fuese. Aunque fuese mandar a alguien a donde hiciese falta mandarlo, ¿no? Sí, O sea entonces, que no hay conspiración política. ahí creo que no. hay un poco también lo que comentaba antes al principio, ¿no? Es decir, por un lado lo que Enrique dice, ella era catalana a ojos de los españoles, pero escribía en español a ojos de los catalanes. Eso yo creo que de algún modo tiene que ver, pero también tiene que ver que durante unos años se ha borrado a la literatura de mujeres, la literatura femenina en general. Luego añádele que durante los años de la democracia también se ha dicho, a ver, esta señora o esta otra, esta eran afín al régimen, aunque no lo fuesen, porque publicaban durante los años, eso también ha podido pesar. Por otro lado, el hecho de que se entra en el cliché de estos son novelitas cursiles sin haberlas ni siquiera leído, ¿no? Sin ni siquiera se juzga sin leer. Es decir, toda esa serie de elementos, ¿no? Hacen que bueno, que y una luego historia también, desaparece. si vamos, no lo sabemos, pero si a alguien, a un investigador o a alguien se le ocurre intentar recuperarla y se encuentra con el muro de la familia, pues también de pronto ya pues todo se une en contra. Para que se invisibilice. Claro. Sí, y es como aquel libro que escribió Juan Manuel de Prada sobre Ana María Censalles, que los comentarios que hacían de mi abuela eran reales. No sé, no sé pasado, pero mi padre, que el libro fue subrayando todo, esto es una infamia, esto aquí, esto allá, y bueno, pero es que es real, ¿no? O sea, yo por eso digo que a veces mi padre quizá cosas pues las intentó bloquear o las intentó... Pero, por ejemplo, hay críticas que él recorta y que él guarda sobre eso. Sí, sobre eso. Sí, pero a lo mejor no quería que se supieran públicamente. Las cosas, claro. Claro, tenemos una época en que se solapan Dolly Latz, Carmen Manrubia, Monty Wask, todo esto no es una sucesión, es un solapamiento de estas personas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué batiburrillo había? Yo no lo sé, qué feria se podía montar, ¿no? Pero fue complicada, la cosa es complicada. Y de un modo u otro pasa, por ejemplo, de un modo completamente distinto, pero si tú pones, por ejemplo, autoras como Gloria Fuerte, a Gloria Fuerte no se la ha considerado como poeta, se la ha considerado como esta señora que hacía cositas para los niños en un globo, dos globos, tres globos, y se ha obviado la poeta seria, la poeta brutal que fue Gloria Fuerte, es decir, y a otras porque escribían durante el franquismo y publicaban y triunfaban, pues bueno, es que eran afín al franquismo y a lo mejor no lo eran, es decir, estaban en su época y viviendo su época, ¿no?
Es decir, yo creo que Elizabeth tenía muchas cartas. La primera, ser mujer, pero bueno, tenía muchísimas cartas para que la borraran, ¿no? También tuvo una cierta, en un momento dado, tuvo una cierta relevancia, digamos, en la vida social catalana, en la vida literaria catalana. Tuvo un pequeño altercado porque la postularon para un premio y era como si ella, porque ella estaba ya metida ahí, como si ella hubiera intercedido y ella bueno, hasta tal punto no tuvo nada que ver que ella dijo, si hay duda conmigo yo me retiro, y se retiró. Es decir, a donde tocaba mandarlos. Así, ¿no? Y se retiró y tal, ¿no? Pero el hecho de, como dice Enrique, de que decía lo que pensaba, bueno, eso todavía hoy pasa, no digas lo que piensas porque, pues, chungo. Yo creo que es una mujer demasiado... es un tópico esto, pero yo creo que tiene que ver que es que se adelantó mucho a su época. Sí, que superaba el sistema. Exacto. Con su carácter, con su manera de ser. Sí, sí. Seguramente también una época que si hubiera seguido desarrollándose de una manera natural, pues sí hubiese sido paralela al desarrollo de ella. Pero como hubo aquel hachazo del franquismo, pues se quedó todo como constreñido. Entonces, claro, se produce ese desfase. Una persona que tiene una manera de pensar totalmente progresista, moderna, desinhibida, en una España negra, oscura, reprimida, pues todo lo contrario. Y claro... Mi abuela era cualquier cosa menos oscura, negra y reprimida. O sea, durante la guerra, ya sabes, durante la guerra, en la casa nuestra, en el Paseo Urbana Nueva 53, ondeaba la bandera holandesa. Claro, claro. La holandesa porque habían entrado un grupo creo que de la CNT, que se llamaron la biblioteca de mi abuelo. O sea, de mi bisabuelo, perdón, del padre de mi abuela. En la cual habían bastantes libros dedicados por mi abuela, él, ¿no? Y había libros que había dedicado y los que había comprado también se los había firmado. Todo esto se lo llevaban, entonces pidió apoyo al cónsul holandés en Barcelona, porque el padre de mi abuela tenía nacionalidad holandesa, ¿no? A pesar de ser de Palencia. Y tenía nacionalidad holandesa. Entonces, el cónsul dijo que sí y pusieron bandera holandesa en la casa, con lo cual es territorio neutral. Claro, claro. Como curiosidad os puedo decir que muchos años después de todo esto, estando un día en casa de mis padres con mi abuela, a la hora de cenar, vino un amigo mío, compañero de submarinismo, con el que aquel día habíamos ido a bucear a la Costa Brava, y dije, mira, Conrad, quédate a cenar en casa, ya que conocerás a mi abuela, a mis padres. Se queda a cenar en casa y se presenta mi abuela va hablando con él y dice, mira, pues ¿tú de dónde eres? Conrad dice, mira, yo soy holandés. Estupendo, pues fíjate, aquí durante la guerra tuvimos bandera holandesa en la casa porque nos puso el cónsul holandés. Y este amigo dice, ¿usted se acuerda cómo se apellidaba el cónsul? Y dice, sí, se apellidaba Daubanton. Y el amigo mío dice, pues yo soy Conrad Daubanton, su nieto. Estás cenando, ¿sabes? Seguimos siendo muy buenos. O sea, son a veces coincidencias de estas tremendas, como lo que me sucedió también un día en el mercado del libro de ocasión en Barcelona, el mercado de San Antonio, que me gusta pasear por allí a ver qué encuentras y demás. Y ya sabes lo que me encontré, los libros que le habían volado a mi abuela durante la guerra dedicados a su padre. Sí. Estaban allá y obviamente los compré todos y vuelven a estar. Bueno, creo que ahora los tiene Ana Caballé. Pero bueno. Sí. Bueno, pero lo importante es que estén ahí, que estén en la universidad y que estén al alcance de todos los estudiantes, de posibles tesis, y ahí es donde tienen que estar, a la vista de todo el mundo. Hay otra cosa que se lleva muy mal. Te parecen a veces cosas que parece que te estén llamando, porque en un mercado
de libros callejero, que hay montañas de libros por todos lados, hasta por el suelo, que estén delante de todo y abierto. Y yo veo, son las bromas del azar, ¿no? yo podía haber pasado Parece que está preparado todo, claro. O sea, pero estaban allí diciendo, tío, estamos aquí, oye, a ver si volvemos a casa. Eso también es una historia bonita, ¿eh? Un cuento también. Sí, sí, pero son cosas con asuntos de mi abuela me ha pasado en bastantes ocasiones. Me acuerdo también en la Plaza Real de Barcelona, siendo mi hijo pequeño, había acompañado a comprar cromos de Son Goku, no sé qué cosa de estas tan rarísimas quería cambiar. Y mientras él estaba ahí cambiando, yo voy mirando en tenderetes que hay con postales viejas, con cartas viejas y demás. Y había una carta escrita a mi abuela por su marido. Tremendo también, ¿no? Tremendo porque en una montaña de cosas y de papelotes y en una que aquello esté allí también te está llamando. Sí, sí, claro. Además que en España es más raro porque en Estados Unidos, por ejemplo, uno va a un mercadillo de estos y se puede encontrar historias de familias enteras, de las fotos y todo, porque la gente tiene menos pudor, pero aquí normalmente esas cosas se destruyen. Es decir, cuando alguien fallece, la familia, las cosas íntimas prefiere destruirlas, ¿no? En otros países, sin embargo, pues se venden con todo lo demás, con los muebles, con los libros. Sí, pero, bueno, también te encuentras cosas raras. Yo en los Encantes de Barcelona, que es ahí donde hay como el rastro de todo, cacharro de segunda mano y demás, pues un día mirando cosas me encuentro una foto enmarcada así bonita que era mi foto de primera comunión. Pues, esto ya es terrible. Casa de mi tía hacía años y una foto de mi primera comunión que la tenía allí. Lo bueno es que robaron las de mis primas, las de la mía, la de mis hermanas, porque todas marcos de plata, que es bonitos, y los Encantes solo estaba la mía. O sea, nunca me he vuelto a ver. Sí, podía haber quedado las otras, ¿no? Pero quedó la tuya. Eso, la aparición de objetos así, ¿no? Es una señal. No sabemos. Es que pasas 5 minutos después o 5 minutos antes y a lo mejor no está, o está al revés, o estás mirando para otro lado. Y o no la ves. O mira y no la ves, ¿no? Sí, sí. Sí, pero bueno, a cierta edad los lances de libros y los mercadillos y todo eso dan cierto vértigo, ¿eh? Sí. Por eso que tú dices. De pronto se encuentra uno un libro dedicado, en Córdoba viene alguien a que le firme un libro y lo ha comprado en un anticuario y tú se lo había firmado un tío Rafael. Sí. Bueno, he de decir en ese... De pronto no sabes qué tío Rafael, a quién se lo habían firmado. Yo me he encontrado en mercadillo de segunda mano libros escritos por mí mismo. Libros escritos por mí dedicados a otra persona hemos encontrado en mercadillo de segunda mano. Ah, bueno, claro, eso también da un poco de rabia. Pues, hace poco tiempo que lo has publicado, da bastante rabia. Yo compré la primera edición de Una sombra entre los dos, cuando con Cristina, cuando hablamos de sacar la edición y tal, me compré por internet la primera edición para tenerla, la primera edición del 34. Y cuando me llega a casa con una dedicatoria. Y era de un familiar, de un tío, creo que era, de Luis Alberto de Cuenca. Sí, un tío. Y era, no me acuerdo ahora, que no la tengo aquí, la tengo abajo, ponía no sé qué, de Cuenca. Entonces yo lo escribí, digo, oye, ¿tiene que ver algo este señor y tal? Y me dice, sí, era mi tío. Digo, pues tengo su libro, lo tengo aquí. Sí. Era de Luis Alberto de Cuenca, la tengo. Hablando de Una sombra entre los dos, ¿os parece bien para ir cerrando? Sí, para ir cerrando. Sí, como anécdota también graciosa, cuando fuimos al Círculo de Bellas Artes de Madrid, al final se hizo allí la presentación, pero se planteó también hacerlo en Blanquerna, que pertenece a la Generalitat de Cataluña. Nos dijeron que es que ellos no hacían presentaciones de segundas ediciones, y le dijeron, no señora, pero es que este libro, la primera edición es de hace 84 años. Y entonces, claro, se quedaron como, bueno, pero es una segunda edición. Entonces, en el caso del retablo de Salomé Amat,
Es la Esa primera no. edición, no hay duda, no hay lugar a duda. No. La primera edición es de 2021 y creo que Pepa tenía preparado un fragmentito para leer, para cerrar del retablo. Y yo, si me permitís, tengo delante aquí justamente una sombra entre los dos y quería también leeros un fragmento muy pequeño que me encanta, que dice así: 5 rosas rojas ponían 5 pinceladas sangrientas contra la pared a la que se adosaban los rosales. 5 pinceladas rojas entre el verde profundo y el áspero de los tallos. 5 pinceladas rojas bajo el azul ingenuo de un día tímidamente primaveral. Había también algunos capullos entreabiertos de un rojo más intenso, más concentrado que el de las rosas, y muchísimos botones, pequeños, prietos, mostrando solo entre el verde joven y aterciopelado de sus caperuzas una estría rojiza por la que asombraba su esplendor en promesa. Dentro de una semana, antes tal vez, los rosales de soledad serían una maravillosa sinfonía en rojo. Ahí hace un auto-homenaje a sí misma, una autocita. Sí. Claro, de su libro de poesía. Es poesía pura. Os animo también, os invito a leer también Una sombra entre los dos, que lo decía antes Pepa, es su primera novela y madre mía, vaya primera novela, ¿eh? Es de Chapeau. Sí, yo... Bueno, lee tú, no sé si, porque si es muy tarde, pues yo dejo la intriga y que hay que ir a la librería, que ya está, hoy sale el libro, ¿no, Cristina? Hoy está el libro en todas las librerías. Sí, ya está disponible. Si alguien tiene algún problema por encontrarla, por favor, que contacte conmigo o con la editorial o con Pepa. En teoría está disponible, estaba mirando antes en lista de librerías que ya lo tenían y bueno, son muchísimas y podéis también pedirlo a vuestro librero de cabecera. Y sale hoy, que es el día de la presentación. Yo lee un poquito para acabar. No sé, bueno, no sé. Que no quiero... A ver. No, ya los que nos hemos quedado aquí somos los cabales, o sea que léelo. Ya nos vamos mejor, ¿verdad? Sí. Si no, voy a leer. Voy a leer el principio, porque creo que es un principio fantástico. Y ya a partir del principio ya podéis seguir vosotras leyendo. Está muy bien. Dice: el pueblo no tiene nada de particular, salvo aquella cordillera de altas cumbres al fondo y un valle estrecho junto al río. Lo atraviesa y es a la vez su calle mayor una carretera de primer orden cerrada a la salida por un puesto de aduana. Los alrededores no pueden ser más agrios, grises peñascales, montes achatados, con pelambrera de carrasca y algún encinar exiguo. Pero el pueblo fronterizo es rico. Casi todas las casas, o por lo menos las de la calle mayor, tienen una tienda bien abastecida y todas viven y medran gracias al contrabando. Que me parece fantástico, no tiene nada de particular y en 4 líneas imaginaos todo lo que ha puesto, ¿no? Todo lo que ya ha descrito. Hay un pueblo que yo conozco muy bien que me suena bastante esa descripción, ¿eh? Un pueblo marítimo de aquí de la costa, ¿verdad, Tete? Por el contrabando, ¿no? No sé de qué me hablas. Sí, por el final y alguna otra cosa. Y luego continúa: en el pueblo no hay mendigo. No, claro. Si es que es magnífica, ¿no? Esa introducción y esa narración, ¿no? La población, por más dadivosa que se muestre en ocasiones, se cansa pronto de mantener vago, forzoso o no, y es habilidísima en sacudírselo. Puebla de Roca nos resulta, pues, un lugar muy acogedor para los desheredados de la fortuna, tanto que ni aun los gitanos consiguen acampar a su sombra, más allá de un día. Gitanos, pordioseros y vagabundos llegan, limonean, efectúan alguna que otra ratería, y si no se van, los echan de mala manera. Y ahí lo dejo, ahí dejo como... Temporada 2. Ahí lo dejo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Otro papel que he encontrado. A ver. Hubo otras. Y curioso, yo no sé si es letra de mi abuela, ¿no? Me ha salido
¿O hay una carpeta? Yo creo que sí, ¿eh? Pone Alba Gray, es una lista de obras, Preludio a la muerte, Una lista de El su hombre obra. que acabó en la isla, sí, Sí, sí. Sí, que es su letra. Y Muy anterior al otro que hemos visto. Lo que pasa que ahí es que parece que lo ha hecho más despacio, con más cuidado. O mucho antes. O mucho antes. no, es porque lleva los que escribimos en pluma, es un plumín grueso que sale la tinta como más gorda y te cambia ahí la Pero se letra. han acabado las islas, ¿eh? Sí, Sí, pero que no ha escrito rápido ahí. Ahí ha ido más, ella más calmada, más tranquila. Y esta carpeta me ha salido también esta foto, que la encuentro bastante buena, de Dolly Latz. Muy bonita. Preciosa la foto. Está un poco carcomida por un lado, pero ahora sacaré una repro aquí en casa. Y eso con el Photoshop se queda. La puedes arreglar con el ordenador. Sí, no, yo la fotografío con la cámara digital muy potente que tengo. Claro, pues, con la cámara. Ya le hago de todo. Bueno, pues yo creo que podemos ir despidiéndonos, que llevamos ya casi 2 horas de presentación. Creo que la gente quiere irse a cenar. Exacto, es que ya va siendo una hora. Pero bueno, yo creo que si en 2 horas nos hemos convencido que leáis toda la obra de Elisabeth Mulder, yo creo que no lo vamos a conseguir en 5 minutos Estamos más. convencidas. Estupendo, Vale, pues muchísimas gracias a hemos todos. necesitado que se lo merecía, yo creo que se lo merecía. Mm. Yo tenía esta deuda con ella y estoy encantado de que hayáis dado el empujón. Y se vaya. Es una cuestión de justicia. Es decir, la calidad literaria de Elisabeth Mulder se merece, por justicia, estar ahí, donde están otros. Absolutamente. Sí. Y podéis comprobarlo. Yo creo que al final son los lectores y las lectoras los que tienen que formarse su propio juicio. Claro. Y lo vais a averiguar y vais a quedaros con ganas de más y vais a querer haceros con todo lo publicado y sin publicar de Elisabeth. Así que bueno, yo creo que por última vez os animamos a adentraros en su literatura, en sus novelas, en su poesía, en su literatura infantil, y porque de verdad que no os vais a arrepentir. Muchas gracias a todos. Como curiosidad te puedo decir que en otra carpeta que he estado buscando cosas, había una carpeta llena de postales de mi abuela. Y me acuerdo en el año 72, yo fui a Nueva York. Ella me quiso invitar a Nueva York porque fuese a ver óperas modernas en Nueva York. Fui a ver el Heard, el Calcuta y estas cosas que daban entonces. Me dijo, mándame una nota desde Nueva York en que diga que, bueno, que estás bien. Mándame un ok como puedes desde Nueva York. Y le mandé una postal de este tamaño con el Empire State por un lado y por el otro lado pone ok. Mándame un ok y lo guardó y ponía muy bueno. Pues muy bien, muchas gracias a todos entonces y a los participantes, a Cristina, a Enrique, a Pepa, por esta presentación de este libro tan maravilloso y por este rato tan agradable que nos habéis hecho pasar. Y nada más, hasta la próxima del Ateneo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Adiós, Enrique. Yo tengo el perro dormido aquí ya.